Mouse, pero creo que no estaba diciendo el mouse. Conecta el... Está conectado. Ah, digo, ¿lo puedes conectar? ¿Lo puedes conectar ahí? ¿De dónde? Es para dato, es ese. Ah, ahí pon. ¿Ese dato de quién es? Lo tenía bien guardado. ¿Te agarró ahí? Te estaba viendo intercambio gaseoso. Para la próxima clase traiga una computadora, por favor. La tiene nueva. Ya murió. Murió por la paz. Por lo menos no corre esta cosa. Bueno, lo que les dije es que el asunto es que el aire no es un solo gas, es una mezcla de gases. Entonces, en cualquier momento en este salón, si analizábamos qué tipo de moléculas constituyen los gases que estamos respirando, veríamos que la mayoría son moléculas de nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo. De 10 moléculas. Y únicamente 2 moléculas serían de oxígeno. Entonces aquí tengo aquí en rojo, tengo las moléculas de nitrógeno. Y en azul tengo las moléculas de oxígeno. Entonces, tengo aquí 2 moléculas de oxígeno, total 10, y tengo 8 moléculas de nitrógeno. Entonces, si la presión de esta esfera fuera la presión en 100 milímetros de mercurio, ¿qué contribución de los 100 milímetros tendría el nitrógeno? 20, ¿no? Entonces, si la presión total fuera igual a 100 milímetros de mercurio, entonces veríamos hacia acá arriba que 20 milímetros de mercurio serían de oxígeno y 80 milímetros de mercurio serían de nitrógeno, ¿no? La presión total sería igual a ¿qué? A la sumatoria desde el gas 1 hasta el gas enésimo de cada una de las presiones I, donde PI se llama presión parcial. La presión parcial del gas. O sea, la suma de las presiones parciales en una mezcla de gases te da la presión total. Entonces, si aquí fuéramos un grupo que juntábamos dinero, juntábamos todos 10,000 pesos, y cada uno de nosotros dio dinero a 10,000 pesos, 20 pesos. Lo que cada uno de ustedes contribuyó a ese fondo común sería su contribución al ahorro, ¿no? Entonces, una mezcla de gases, el capital, estamos hablando de la presión, y la presión total se da por el movimiento cinético de esas moléculas chocando contra las paredes de ese contenedor, ¿no? Entonces, la contribución de cada uno se llama presión parcial. Pero vamos a analizar este concepto muy sencillo a las cosas que tienen más gases, ¿no? Aquí tenemos que organizan una fiesta ustedes muy a gusto, van a la playa y la fiesta es en Rosarito. Y todos llevan música, qué comer y qué pistear, y alguien llega con un aparato, un nerd. ¿Qué va a hacer? No, pues quiero medir la composición de gases en las playas de Rosarito. ¿Y por qué? No, es que me dijo que está muy contaminado por la comer. Va a ser enfermo. Pues lleva su aparato ese, y ese aparato lo activa. Sabrás que no tienes amigos y ya es un medidor de gases para la playa, en lugar de llevar algo más. Y entonces este aparato lo que te da es que el 20.9% de los gases son oxígeno, 0.04 son dióxido de carbono, 78.6 son nitrógeno y 0.46 son agua. La suma de todo esto da 100%. Y como estás en las playas de Rosarito, la presión a la que estás sujeto es una roca. Entonces, si yo aquí hago el perfil de Baja California, aquí está esto, luego sube la sierra, luego así, hago un corte transversal aquí en la península, aquí está la península. Ay, hice hipertrofia ahí de mulete, es inconsciente. Y hago un corte aquí a esta altura. Y ese corte lo veo aquí. Vería aquí mar, y aquí vería Rosarito, aquí está la Sierra Juárez,
tiene nieve por cierto de allá, ¿no? Y acá al otro lado tendría San Felipe. Entonces, sobre este lugar de la Tierra llamado Baja California, tenemos una capa de aire que está contenida dentro de la atmósfera, ¿no? Y el aire, aunque no parezca, tiene peso, tiene un peso dado, ¿no? Una persona que está aquí en San Felipe bien a gusto, caminando en la playa, él no lo sabe, pero sobre su cabeza y sus hombros hay un peso de altura H sobre él, ¿no? Hay una altura H y aquí está un gas que tiene cierta densidad, que es el aire. Entonces esta persona soporta sobre su cuerpo en general una presión de una atmósfera, en promedio, ¿no? Esto cambia. Y una atmósfera son como 760 milímetros de mercurio. Una persona que está aquí arriba, en Sierra Juárez, pues soporta una altura H mucho menor, ¿no? La cantidad de aire que soporta aquí es más pequeña por respecto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión aquí podría ser, por ejemplo, 680 milímetros de mercurio. Sería menor. ¿Por qué sería menor? Porque tiene menos peso cargando sobre eso. Ahora, si hubiera aquí un buzo, una persona está aquí buceando en el barco que hundieron junto a las arenas, muy contento, y estuviera a una profundidad de 10 metros, ¿cuántas atmósferas tendría soportando eso? La presión total sería igual a la presión atmosférica más la presión causada por el agua. Y la presión causada por el agua es que se suma una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. Entonces la presión a este sujeto, este buzón, son 760 por 2, 1520 milímetros de mercurio. Si estuviera buceando a 20 metros, serían 760 por 3. 2 por los cada 10 metros, más la atmósfera que se suma. Entonces el asunto es que la atmósfera, la presión atmosférica va cambiando, depende del punto de la Tierra, ¿no? Se supone que al nivel del mar debería estar muy cerca de la atmósfera, pero varía un cuánto porcentaje en función de las condiciones climatológicas, ¿no? Y el asunto de fondo entonces es que si yo quiero calcular la presión parcial para cada gas, tengo que saber la presión total, no solamente el porcentaje que tiene. Pues aquí tengo yo que esta máquina es un analizador de gases y me dice cuántos gases hay 4 gases, y me dice el porcentaje relativo de cada uno de ellos. Pero si alguien me pidiera calcular la presión parcial del gas, tendría que tener un barómetro que midiera la presión atmosférica en ese lugar y después multiplicar la presión total por el porcentaje que tiene. Pero lo que está haciendo aquí, la operación que está haciendo ahí, es esta. La presión parcial, por ejemplo, de oxígeno va a ser igual a la fracción de ese gas con respecto a la mezcla dicha en porcentaje multiplicada por la presión total. Entonces aquí sería 20.9% es 0.209 por 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es? Vamos a hacerle clic aquí. 159 o 54. Ya está haciendo la operación. O sea, que es una computadora muy antigüita. Vamos. 158 puntos. 159 aproximadamente. Entonces la presión parcial de oxígeno sería 159 unidades milímetros de mercurio. Yo quisiera hacer el otro gas más importante, la presión parcial de nitrógeno. Sería igual a su fracción, que es 0.786 por la presión total, que es 760. 597. ¿590 y qué? 7.3. 97 milímetros de mercurio. Y si sumo esto, debe estar muy cerca de 760. No está muy cerca porque no estoy sumando el agua ni el dióxido de carbono.
cuyos porcentajes son extremadamente chicos, ¿no? Dióxido de carbono 0.04, 0.46. Entonces, lo que vemos aquí es que la presión parcial de un gas depende de dos factores. ¿Qué porcentaje de las moléculas son de ese gas en la mezcla? Y la presión total a la que está contenida ese contenedor. En este caso el contenedor es el planeta Tierra. Y tendría, por ejemplo, a esas condiciones, en rosadito, tendría esas condiciones. Pero, si yo me cambio de lugar en el mundo, ¿qué va a cambiar? La atmósfera. Y se supone que la cantidad relativa de gases permanece constante. Si asumimos que la atmósfera es un compartimiento que está bien mezclado, normalmente si tú analizas el aire en San Pedro Mártir o en la Sierra Juárez, obtendrías que de oxígeno hay 20.9, de nitrógeno 78.6. No cambió. Esto sí cambia, por ejemplo, en lugares cerrados. Si nosotros cerramos aquí la puerta del salón y las ventanas así, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Va a ir bajando poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros consumimos oxígeno. ¿Qué va a pasar con el CO2? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con el gas tripano? Los que hayan comido frijoles van a comenzar a emitir gas metano, gas butano, un montón de gases raros. Entonces va a ser una mezcla extraña, ¿no? Entonces quedar atrapado en un elevador, mucha gente en casa claustrofobia, ¿no? La decisión de tener un montón de gente no puede respirar, baja el oxígeno, sube el CO2, sube el gas tripano. Entonces hay una mezcla diferente. Pero para fines así, de explicación básica, los gases no cambian. Entonces, vamos a suponer que San Pedro Mártir, que está un poquito más abajo que el corte, se por acá abajo, ¿no? San Pedro Mártir está a más altura. Y ahí la presión, en lugar de ser 760, va a ser 440 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo cambiaría la presión parcial de oxígeno? Seguiría teniendo punto 29, pero por 440. Y la presión parcial del nitrógeno sería otra vez 0.786 por 440. 91. Entonces, presión de oxígeno bajaría a 92 litros de mercurio. Y la presión del nitrógeno bajaría a 200. 345. ¿Cuánto? 345. Entonces, como podemos ver, sí es diferente la presión parcial de los gases, pero lo que es igual es la fracción, el porcentaje. Entonces, lo que pasa es que en nuestro cuerpo ocurren varios eventos en los cuales las presiones parciales comienzan a cambiar en función del porcentaje relativo. Ya está, 92 para el oxígeno. Bueno. Esa es la razón por la cual los alpinistas, cuando van a lugares muy altos, ¿qué tienen que llevar? Oxígeno. Y el aire comprimido son los bomberos. Cuando un bombero entra a un incendio, está en un tanque amarillo, es aire, ¿eh? Si le pusieran oxígeno estaría en problemas. Cuando un buzo deportivo se mete al agua, los límites del buceo deportivo son 150 pies. No puedes bucear más abajo de 150 pies, por ley. Si tú quieres bucear abajo de 150 pies, ya no es buceo deportivo, es buceo técnico. Y un buzo técnico no entra con un tanque de aire. Los buzos deportivos entran con un solo tanque, y el tanque es aire. La mayoría es nitrógeno, lo siguiente es oxígeno. Pero un buzo que va a ser buceo técnico va a entrar con varios tanques. Va a traer un tanque que contiene helio, un tanque que contiene oxígeno y un tanque con aire. Lo que va a hacer es que va a estar mezclando. Va a hacer mezclas de helio, oxígeno, nitrógeno para obtener una mejor seguridad. Porque el problema es que el nitrógeno a altas presiones causa narcosis. Y narcosis es el equivalente a estar bien borracho, abajo del agua, respirando por un regulador. Y una persona ebria con un regulador en la boca, ¿qué hace?
se lo quita. Comienza a hacer cosas increíblemente tontas porque está narcotizado. Entonces, para evitar la narcosis, en lugar de nitrógeno, meten helio. Pero tienen que hacerlo con cuidado, no se saben todas. Perdón, no pregunto. Se supone que cuando nosotros hacemos esas técnicas que usted dice, o sea, ¿ocurre un cambio fisiológico dentro del cuerpo para la resistencia o simplemente es que te acostumbras? Pero es que, por ejemplo, estaba leyendo que lo que estaba diciendo, disminuir ciertas cantidades de oxígeno o de nitrógeno. Por ejemplo, pues una máscara de hipóxica. Hipóxica, ajá. Sí. Pero Pero dicen... tu cuerpo, si tú pones una máscara de hipóxica, Ajá. si tú ves ahorita el montón de gente que está haciendo fitness extremo, estaba trabajando con unas máscaras de hipóxica. Y la máscara de hipóxica lo que hace es que exhalan y reinhalan su mismo CO2 y también limita la cantidad de aire que entra. Lo que termina pasando es que en lugar de que entre el 21% de oxígeno, va a entrar el 19, el 18%. Vas a bajar la presión de oxígeno y va a subir la del dióxido de carbono que está acá. Entonces la sangre, el oxígeno va a pasar por intercambio gaseoso hacia los glóbulos rojos. Y hay un lugar en nuestro cuerpo que está monitoreando la cantidad de oxígeno que tenemos, y es el riñón. El riñón tiene células que tienen sensores de presión parcial de oxígeno. Y cuando la presión parcial de oxígeno baja, de cierto nivel, comienza a secretar una hormona que dice, necesitamos más sangre. Y lo que hace es que va a producir una hormona que se llama eritropoyetina. Y la eritropoyetina se va a ir a la médula ósea y va a aumentar los glóbulos rojos. La persona va a tener mayor glóbulos rojos por unidad de volumen. Va a aumentar lo que se llama hematocrito. Y entonces, si tienes más glóbulos rojos, estás mejor oxigenado. Entonces, tienes más transporte de oxígeno adecuado. El problema es que la viscosidad de tu sangre se hace un poquito más espesa. Pero la mayoría de la gente que hace eso son deportistas que tienen corazones potentes, músculos potentes, pulmones bien ventilados. Entonces, no hay problema. Entonces, tú vas a ver que cuando una persona va a pelear, por ejemplo, en Las Vegas, lo que hace es que un mes o 2 meses antes se va a entrenar. Y aquí en México se van a ir al Nevado de Toluca, al centro ceremonial o como se llama, que es un lugar donde tienen entrenamiento a grandes alturas, está cerca de 4.000 metros, 5.000 metros, está muy alto. Como está muy alto ese centro ceremonial atómico, lo que pasa es que hay muy poca presión atmosférica. Entonces las personas que hacen ejercicio a grandes alturas someten su cuerpo a hipoxia, a presiones parciales de oxígeno muy bajas. El riñón lo que hace es que genera eritropoyetina y terminas teniendo un montón de glóbulos rojos por haber subido a las alturas. Y después, 2 días antes, 3 días de tu pelea, viajas en avión de Toluca hacia Las Vegas y estás listo para pelear contra el Canelo. Y de todos modos pierdes. Profe, hablando de esas máscaras, siempre el recipiente las usa, Generalmente dice personas que tengan corazones fuertes, sí, bien irrigados, porque pueden tener hipoxia, se pueden colapsar. el gimnasio donde voy, ayer era bien ridículo con esas máscaras haciendo pesas. Sí. No sé si me hizo como que se está haciendo ejercicio anaeróbico, no sé si le ayude esa máscara o nomás la traía por hacerse el interesante, no sé. Sí, no, hay muchas cosas que son para ver. Ahora, ya tiene que ser para afuera, pues un entrenador, ¿no? Y sobre todo la persona debe estar en óptimas condiciones cardiovasculares. No, o sea, si una persona tuviera un problema de cardiovascular y lo sometes a eso, va a hacer que el corazón caiga en la su respiración debe estar bien, su condición muscular. Porque no es normal que una persona que está al borde del año haga eso. Pues una persona que va a San Pedro Mártir de vacaciones a Ciudad Juárez y va y empieza a sentir mareado. ¿Sabes qué? Estoy mareado. Me siento mal, me duele mucho la cabeza. Lo que tiene es mal de montaña. Es el mal de montaña, hipoxia. Si tú midieras cuánto oxígeno tienes en la sangre aquí, te diría como 95% de oxígeno. Si fueras a San Pedro Mártir, te dirías como 85%. O sea, baja el oxígeno porque lo que bajó fue la presión atmosférica. Pues una persona que está en el borde del aire se va a cansar. Entonces la gente que va a San Pedro Mártir y dice, ¿sabes qué? Queremos ir al observatorio y vamos a subir. Y suben las escaleras del observatorio y llegan arriba bien bofeados. O la gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a escalar el Picacho del Diablo, que es la punta más alta de California. Y hay gente que se ha ido sin entrenamiento, no llega. No llega porque no es que sus músculos sean potentes, tienen músculos potentes, pero no tienen conocimiento físico para moverse en lugares con baja oxigenación. Profe, entonces, ¿inducirse la hipoxia está bien o está mal o es contraproducente?
Cuando lo haces de manera controlada bajo la supervisión de un Si lo entrenador, haces tú, sí, si lo yo no. creo que podría servir en el corto plazo. Sirve para obtener una pequeña ventaja. Por ejemplo, la gente que hace hipoxia y que tiene más eritropoyetina y tiene más glóbulos rojos, puede transportar más oxígeno por unidad de volumen de sangre. Pero si no tiene músculos fuertes, tener más oxígeno no. Ok, ya. O sea, tienes que tener no nomás más glóbulos rojos, tienes que tener mayor capacidad pulmonar, músculos que estén entrenados, más resistencia, más flexibilidad. Va acompañado de eso, o sea, no más. La fisiología del ejercicio está bien complicada, ¿eh? La fisiología del ejercicio está más o menos difícil. Lo que vamos a ver aquí en otros es fisiología en reposo, porque la fisiología del ejercicio es una especialidad médica. Hay una especialidad que se llama medicina del deporte y rehabilitación. Estudias medicina, después haces 4 años medicina del deporte y rehabilitación, porque es diferente en todas las personas. Con una persona de ejercicio se activan mecanismos de compensación muy complicados para poder mantenerse con vida, porque la demanda de oxígeno en los músculos es muy grande. Entonces entran en anaerobiosis, como digo. La persona que ya no puede, que no tiene suficiente oxígeno, sus músculos pueden entrar en metabolismo anaeróbico, producen ácido láctico y pueden tener lesión. Si no está predispuesta. Entonces el punto aquí interesante es que tenemos la famosa ley de Dalton. ¿La ley de Dalton cuál es? La ley de Dalton es la ley de las presiones parciales. Eso que puse aquí, que está aquí, se llama ley de Dalton de las presiones parciales. Voy a poner aquí un diagrama de lo que dije porque hablé mucho y no sé si dije las cosas correctamente. Es una persona que se somete a bajos presiones parciales de oxígeno, por ejemplo a grandes alturas. Va un deportista allá a Toluca, al Nevado de Toluca a hacer ejercicio, se somete a bajas presiones de oxígeno y lo que pasa es que el riñón lo que hace es que secreta una hormona. El riñón secreta eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que permite que se fabriquen más glóbulos rojos. Esa eritropoyetina se va a la sangre y en la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Es lo que está dentro de los huesos. Si ustedes han comido Kentucky Fried Chicken o pollo así, cuando rompen el hueso, ven que tiene algo negrito. Lo negrito es como se ve como sangre. Si lo ves en el microscopio, son células sanguíneas. Nada más que no son glóbulos rojos maduros ni glóbulos blancos maduros. Son células madre de la familia de los sangre, ¿no? Entonces, la médula ósea induce la sobreproducción de glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos tienen dos efectos. Un efecto es que aumentan la viscosidad de la sangre. El aumentar la viscosidad de la sangre hace que el corazón trabaje más, incrementa el trabajo cardíaco, lo cual no es muy bueno. Pero si la persona es un deportista consumado, pues no tiene problemas, su corazón es impotente, puede con eso y más. Ahora, cuando se aumenta la producción de glóbulos rojos, lo que aumenta es una cosa llamada hematocrito. El hematocrito es qué porcentaje del volumen de sangre son glóbulos rojos. Normalmente es como 40 y tantos %. Si te sometes a bajas presiones, puedes subir al 50 y tantos %. Aumenta la viscosidad, pero la otra cosa que hace es que hay mejor transporte de oxígeno. Y al haber mejor transporte de oxígeno, los gases se cambian mejor en el pulmón. Y por lo tanto lo que pasa es que este efecto tiene un incremento positivo aquí. O sea, incrementa la oxigenación. Entonces lo primero que hiciste aquí fue entrenar en lugares altos, entrenar a grandes alturas.
Ganancia de temperatura significa disminución en la presión atmosférica. Si baja la presión y se mantiene constante el oxígeno, pues baja la presión parcial. El riñón secreta eritropoyetina, se va a la médula ósea, se sobreproducen glóbulos rojos, aumenta el hematocrito. Y eso hace dos cosas. Aumenta la viscosidad de la sangre, que es negativo el efecto porque aumenta el trabajo cardíaco, pero mejora el transporte de oxígeno, que incrementa la... Profe, los porcentajes que mencionó de 43 y 50 y tantos, ¿de qué eran? de hematocrito. Y aquí lo que cambiamos es, de la ecuación que tenemos es presión parcial. Perdón, la presión parcial del gas I depende de qué porcentaje sea ese gas en la mezcla multiplicado por la presión total. Pues en este caso lo que hiciste para cambiar esa cosa fue que moviste esto. Lo que hiciste fue bajar la presión total. ¿Cómo bajas la presión total? Pues yo te agradezco. Si bajas esto, entonces baja la presión parcial. Lo que hacen las máscaras de hipoxia no cambia la presión atmosférica de donde estás. Si alguien se pone una máscara de hipoxia en el gimnasio, ¿la presión de la atmósfera cae? No. ¿Qué es lo que cambia entonces? La fracción inspirada. Entonces, una máscara de hipoxia, voy a poner aquí, una máscara de hipoxia lo que hace es bajar la fracción inspirada de oxígeno, porque limita la entrada de aire nuevo y hace que reinales tu exhalación, que es el dióxido de carbono, y eso hace que baje la presión. Ahora, el entrenar a grandes alturas, lo que mueve es la otra variable de la ecuación, que es que baja la presión y de manera contraria también puedes cambiar hacia arriba las cosas. Si una persona tiene un problema respiratorio, lo que puedes hacer es hacer que inhale más oxígeno. Entonces le conectas un tanque de oxígeno al 100% con una mascarilla no circulante o y aumentas la FiO2 de 21 a 40, 50, 90. Y la otra cosa que puedes hacer es cambiar la presión, y eso se llama medicina hiperbárica. Es aumentar la presión de la atmósfera. Entonces ustedes han oído, el doctor Buenrostro aquí en la clase de arriba, en la clase financiera, tiene cámaras hiperbáricas. Y ahí va mucha gente que tiene quemaduras, que hace cirugía plástica. El tipo de los cholos va ahí también a someterse a presiones de hiperoxigenación. Y lo que acabas aquí es lo diferente. Aquí lo que quieres es subir la presión parcial. Si quieres subir la presión parcial, puedes hacerlo haciendo que la persona inhale más oxígeno o que aumentes la presión atmosférica. Bueno, por cierto, no hay días libres de aquí a Carlos, ¿sí? Con nosotros. El lunes, ¿no? El lunes a lo mejor. Sí, pero no nosotros. Pues estaba pensando que sería muy bueno que fuéramos a las cámaras hiperbáricas con el tomo el rostro y les diera una plática sobre qué es la medicina hiperbárica para que las vieran, ¿no? Porque la gente que teníamos que ir para allá, ¿no? Para lo mejor ustedes pueden ir, yo no puedo ir, le puedo decir a la doctora que está ahí que las atienda, y la doctora Vanessa Glass siempre que le digo, ¿sabes qué? Tráeme. Y les da una plática sobre qué es la medicina hiperbárica, y lo bueno para un ingeniero biomédico es que ves el aparato, pues. Y el aparato es un aparato costoso. Cada cama hiperbárica cuesta como $1 millón. Este señor tiene 3 camas hiperbáricas y requiere mucho mantenimiento de ingenieros. Toda la parte de la tubería, de los protocolos de seguridad, y eso está interesante. Entonces, para un ingeniero biomédico creo que es interesante ver un lugar donde haga medicina hiperbárica. Luego me dicen qué día tienen disponible. Y no tienen que ir todos, ¿no? Si es una hora que sea la hora de clase, en lugar de dar clase lo ponemos allá, que ya tenemos la clase. Está mejor. Pues podemos ir el próximo miércoles porque las últimas 2 horas son con usted. Y esas teorías pues no cuentan. Son de electro, ¿no? Sí, son de electro. Ah, sí. Bueno, yo no voy. Miércoles 17.
La persona pasa hecho. Es el día del estudiante, va a ser la fiesta. ¿Cuál fiesta? Le voy a decir entonces, miércoles 17. Cita. Hiperbárica. Deje apuntar si puedes ahora, ¿no? Ahí lo pongo. Y a la 1, sí, a la 1. Bueno. Voy a tener que borrar pizarrones, así es que los que no han tomado fotos, tomen fotos. Ahorita va a apagar eso para que puedan tomar fotos. Si alguien se opone a que borre, levante su iPhone 7. Y lo cruza de No hay tanto dinero. agarra ese 7. ¿No lo ibas a decir? Sí, yo lo pongo vender porque ya no sé. Si no, levanten sus Samsung, LGs, Huawei. Y por último, levanten los Alcateles. Siéntate. Cacho, siéntate. Si alguien todavía tiene un Nokia, levanten su Nokia. Bueno, continuamos. Otra ley importante que debemos saber desde la física de los gases es la ley de Henry. Y la ley de Henry habla sobre la cantidad de gas que puede disolverse en un líquido. Y aquí el asunto clave es que cuando el gas entra a nuestros pulmones, pues es un gas en estado como tal, una mezcla de aire. Y cuando pasa el gas a nuestra sangre, pasa un estado interesante que es un gas se va a disolver en agua. Si ustedes saben las bebidas gaseosas, saben muy bien que la soda se puede ver así completamente estable, no ves ninguna burbuja de aire, pero en el momento que la destapas, comienzan a salir un montón de burbujitas de dióxido de carbono. ¿Por qué cambiaron? ¿Entró gas al líquido? Ya estaba ahí, nada más que estaba disuelto. Y el asunto es que la ley de Henry te dice de qué depende la cantidad de masa de un gas que puedes tener. Entonces la cantidad de masa de gas que puedes tener disuelto en un líquido, y aquí el asunto es ese, gas en un líquido. ¿De qué depende esa cantidad? Depende de la presión parcial del gas multiplicado por la solubilidad. Y la solubilidad es una constante química que no puedes cambiar. Es una constante, ¿no? Entonces, lo que cambias es la PI. Cuando tienes la botella cerrada, esta PI está mayor, más cantidad de gas está soluble en el líquido y no lo ves. Y cuando tú abres la botella, la presión cae, se iguala a la atmosférica y entonces hay más gas del que cabe el líquido y comienza a liberarse en formas de burbujas. Y eso le pasa a los buzos cuando se sumergen. Cuando un buzo se sumerge a bucear, comprime todos sus gases. El gas más abundante es el nitrógeno. Y lo que pasa es que el gas está disuelto en el plasma en la sangre. Cuando el buzo sube, tiene que permitir que el gas que está en su sangre disuelto sea exhalado por los pulmones. Si no lo hace, se van a formar microburbujas. Por eso uno de los peligros más importantes del buceo es que alguien tenga un ascenso descontrolado. Un ascenso descontrolado es que suba más rápido que lo que pueden sus gases es ser evacuados por el pulmón y entonces se crean microburbujas.
Y una microburbuja en tu circulación actúa como un émbolo, como un trombo, y puede tapar la circulación. Y muchos buzos que suben muy rápido tienen accidentes vasculares hemorrágicos. Se obstruye la circulación, los peores isquémicos, y lo que pasa es que parte del cerebro se queda sin irrigación. O los gases se acumulan en las articulaciones, y van a ver que los buzos tienen muchas deformaciones en sus dedos. Son causadas por las microburbujas que están necrosando los cartílagos. Y el asunto fue que el gas se expandió. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo ya más descriptivo de lo que estuve diciendo. Pero eso depende de la distancia que Sí. está. Depende hay unas tablas de buceo que te dicen, quieres bucear a 100 pies. Tiempo máximo de fondo son tantos minutos. Y después de eso tienes que subir a cierta velocidad. Y tienes que hacer una parada de descompresión a 10 metros por 20 minutos. Porque si no te quedas con el nitrógeno residual. Si una persona que bucea, sale de bucear y se va a volar, ¿sabes qué? Ya me voy a usar. Hoy salgo ya, hoy regreso a Tijuana, estaba en Cancún buceando. Estaba en Cozumel y la última buceada me he hecho en la mañanita y al mediodía me voy en el avión. Prohibidísimo hacer eso. Porque al subir en el avión, la presión baja. Se supone que las cabinas de los aviones están presurizadas, pero no están presurizadas a una atmósfera. Entonces, lo que pasa es que esta persona bucea en un cenote o en Cozumel, acumula un montón de nitrógeno, sube al nivel del mar, no hay ningún problema, pero cuando sube a 1,5 kilómetros, 5 kilómetros de altura, entonces se expanden los gases y hay personas que se han colapsado en el avión y te da un accidente vascular porque se expandieron los gases dentro del avión. Entonces depende mucho de a qué profundidad y cuánto tiene esto. Entonces aquí tengo una interfaz donde tengo agua y gas, oxígeno. Y lo que voy a hacer es que el color gris que está aquí es función de la cantidad de oxígeno que está disuelto. Entonces, si yo aplico más presión a ese compartimiento, más oxígeno se va a disolver. Porque lo que estoy aumentando aquí es PI. No estoy moviendo solubilidad, estoy moviendo presión parcial. Y no quiere decir que haya más oxígeno por unidad de aquí de volumen, sino que la presión está sometida al manejo. Bueno. Ahora, otros gases tienen diferentes coeficientes de difusión o de solubilidad. Y por ejemplo, el dióxido de carbono, si al dióxido de carbono yo lo someto y le aumento la presión un poquito, en la misma proporción que le aumenté al oxígeno, me doy cuenta que esta solución está más oscura que esta. Quiere decir que hay más dióxido de carbono a la misma presión. ¿Por qué? Porque es más soluble. Porque su coeficiente de solubilidad es diferente. Entonces el coeficiente de solubilidad es particular para cada gas. El oxígeno tiene uno, el nitrógeno tiene otro, el dióxido de carbono tiene otro. Y hablando de intercambio gaseoso es importante porque nosotros trabajamos con estos dos gases, oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, ¿en dónde hay intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso ocurre aquí, en los alveolos, adentro del pulmón. Pero también hay intercambio gaseoso en lo que se llama como microcirculación. La arteria aorta se va haciendo más chiquita, llega a ser arteriola, finalmente llega a ser capilar. Y ahí, a nivel de capilares, es donde los gases se escapan y viajan hacia las células, el oxígeno. Pero también aquí es el lugar donde el dióxido de carbono se mete a la sangre venosa. Entonces la sangre arterial entrega oxígeno y la sangre venosa recibe dióxido de carbono. Y aquí arriba pasa lo contrario. La sangre desoxigenada que mandó el corazón derecho lo manda al pulmón. El dióxido de carbono pasa al alveolo y del alveolo lo expiramos. Y el oxígeno que metimos en la inhalación pasa a la sangre arterial y después se bombea por el corazón izquierdo a todo el cuerpo. Y de esa manera intercambiamos gases en dos lugares, en el alveolo y en la microcirculación. Y para que pueda intercambiarse los gases aquí, tiene que haber muchas características. ¿De qué depende cuánto gas se mueva del alveolo al capilar o al revés? Depende de cuánta área tengamos disponible y cómo está la estructura de la membrana respiratoria. Y cuando vimos anatomía vimos que la membrana respiratoria tiene la célula de miomocito tipo 1, un espacio, luego el endotelio, ¿no? También de qué depende el transporte de gases. Depende de la presión parcial. Y depende
que estén acoplados una zona que tenga buena entrada y salida de aire con una zona que tenga buena circulación. Entonces voy a poner aquí los factores que afectan el intercambio gaseoso. Factores que determinan el intercambio gaseoso alveolar. En el alveolo. Y tenemos que son área disponible. Y el área depende de cuántos alveolos tengamos. Por eso las personas que fuman tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo que pasa es que destruyen alveolos. Y al destruir alveolos, baja el área disponible y hay menos intercambio gaseoso. También depende de la distancia que hay entre el alveolo y el capilar. Porque recuerden que hay una distancia que los separa, ¿no? Si yo tengo aquí el alveolo y aquí tengo el capilar, aquí hay una distancia D. Y esa distancia D puede hacerse más grande o más chica. Por ejemplo, una persona que tenga una neumonía, una infección aquí, tiene aquí edema. Y edema significa que tiene líquido aquí y la distancia es más grande. Y eso es lo que a mayor distancia, menor transporte de gases. También depende de la presión parcial de los gases, ¿no? O sea que la cantidad de gases que se mueven dependen de la diferencia entre un compartimiento y el otro. La presión parcial y, más que la presión parcial, los gradientes de esa presión parcial. Y tercero, depende de lo que se llama la relación ventilación-perfusión. Y la relación ventilación-perfusión es qué tan bien circula el aire por ahí, que se llama ventilación, y qué tan bien circula la sangre por ahí, que se llama perfusión. Lo que a veces pasa es que hay zonas de nuestro pulmón que están bien ventiladas, pero no están bien irrigadas. O al revés, zonas que no tienen muy buena ventilación, pero tienen buena perfusión. Lo que tiene que hacer el pulmón es mandar la sangre a donde haya buen intercambio gaseoso. Si tenemos la mitad de un pulmón con un montón de moco, pues no es conveniente mandar aire ahí o mandar alveolos ahí, porque ahí no hay buen intercambio gaseoso. Primero, el aire no puede entrar por la obstrucción. Y segundo, la sangre, si puede ir ahí, pues se encuentra en condiciones donde hay muy poquito oxígeno y mucho dióxido de carbono. Pues no conviene mandar sangre a los lugares que están obstruidos o llenos de secreción. Estos son los factores que determinan qué tan eficiente es la ventilación pulmonar. Y esto hay una ecuación para esto, la ecuación de difusión, expresada de una manera interdimensional, se dice cómo pasa esto. Y ya todavía no la vemos. Bueno, entonces vamos a analizar uno de los fenómenos más interesantes, que es la presión parcial. Vamos a meternos aquí en un alveolo y vamos a comparar cuál es la presión parcial que hay en esos lugares. Y aquí vemos que la presión parcial de oxígeno, la voy a recalcar, es 104. La presión de dióxido de carbono es 40. Y la presión de agua es 47. Pero afuera, en la nariz, era 159. Si ustedes se acuerdan, 159, ¿de dónde sale? De multiplicar 0.21 por 760. Y dióxido de carbono es 0.3. Y agua es 3.5. Entonces, si aquí al entrar en mi nariz midía la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono y de agua, tendría esos valores: 159.3 y 3.5. ¿Por qué si mido la presión parcial adentro del alveolo, el oxígeno baja, el dióxido de carbono sube y el agua sube? ¿Por qué? ¿Puede crear vapor? Porque cuando el aire entra, se calienta, se filtra y se humidifica. Y humidifica significa que hay más partículas de agua libres en forma gaseosa. No en forma de agua líquida, sino en forma gaseosa. Entonces, como hay más agua líquida, aumenta la presión parcial de agua.
Pero la razón por la que pasa eso, la razón por la que se incrementa de 3.5 a 47 es porque hay humidificación del aire. ¿Y por qué razón el oxígeno baja de 159 a 154? Pues porque el oxígeno que entra aquí se está yendo a la sangre, ¿no? Y aparte hay mezcla. Entonces, en estos dos casos de que sube el CO2 y baja el oxígeno es porque hay mezcla y difusión en diferentes direcciones, de oxígeno y de dióxido de carbono. El oxígeno va para adentro del cuerpo, entonces baja 159 a 104. Y el oxígeno va del cuerpo hacia el alveolo, por eso sube a 40. ¿Y de dónde viene el dióxido de carbono? Pues viene de todas y cada una de estas células que producen ciclo de Krebs. Mientras la célula esté viva, tiene ciclo de Krebs funcionando y produce dióxido de carbono. Entonces, aquí podemos hacer una gráfica de cómo se carga el oxígeno en la sangre. Tenemos aquí en rosita las células de los alveolitos tipo 1. Presión parcial 104. Aquí hablando de oxígeno. Presión de oxígeno dentro del alveolo 104. La presión de oxígeno aquí en la sangre no venosa es 40. Y este lado es 104. ¿Qué pasó? Pues se cargó de oxígeno en la sangre. ¿Por qué se cargó? Porque hay un gradiente, ¿no? 104 menos 40, 64 de gradiente. ¿En qué dirección? Hacia la sangre. Entonces vamos a ver aquí ese indicador y vamos a ver cómo cambia ese medidor de presión conforme el oxígeno va entrando. Y lo que nos damos cuenta ahí es que el oxígeno se transporta de alveolo hacia capilar. ¿Por qué en esa dirección? Es porque hay más oxígeno afuera que adentro, en el alveolo que en la sangre. Si hiciéramos una gráfica de ese movimiento, veríamos que normalmente un glóbulo rojo tarda en pasar por un alveolo como un segundo. O sea, recuerden que se van viajando a altas velocidades. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa por un alveolo, un capilar, un glóbulo rojo? Pues cerca de un segundo. Y cuando llega tiene 40 y cerca de 0.4 segundos después ya tiene 104. Y todo lo demás, aunque se exponga más tiempo al alveolo, ya no se incrementa más su presión parcial, porque ya alcanzó el máximo. Entonces quiere decir que tenemos una reserva de tres veces. Hay un factor de seguridad. Realmente nosotros podemos alcanzar nuestra presión parcial en 1/3 de segundo, pero lo hacemos en 3 por si algo pasa. ¿Qué pasaría si un pulmón estuviera ponchado? ¿Qué pasaría si el corazón no bombeaba fuerte? ¿Qué pasaría si la persona tiene hemorragia? Pues este proceso sería más ineficiente. Y si fuera así marginal, ya sabes que tarda un segundo en subir acá a 104, cualquier cosa que afecte el transporte haría que cayéramos en hipoxia, que ya se fuera muy grave. Entonces la naturaleza creó con factores de ingeniería de seguridad del sistema respiratorio. Le puso una eficiencia de 3:1 en el transporte de oxígeno. Digo, no en el transporte, en el intercambio de gases. Y lo que estamos viendo ahí es cómo se mueven las moléculas azules de oxígeno hacia el alveolo. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es inverso. El dióxido de carbono es 45 de este lado, 40 aquí, y de este lado 40. O sea, el dióxido de carbono se sale. ¿Por qué se sale? Porque hay más de este lado en la sangre que en el alveolo. Claro que si estamos en un ambiente donde hay mucho dióxido de carbono, no va a haber transporte de dióxido de carbono. Estamos en un lugar donde estamos encerrados
y hay una cantidad importante de dióxido de carbono, no vas a poder sacar el dióxido de carbono. Entonces, si hicieras una gráfica, vemos lo mismo. En el primer tercio de segundo ya se obtuvo la eliminación del dióxido de carbono. Nada más que aquí el paso fue de 45 a 40. En el otro fue de 40 a 104. Y fue de subida. Aquí es de bajada. Porque aquí estás exhalando CO2. Entonces, si medimos ambas cosas, vemos que la presión de oxígeno y el dióxido de carbono rápidamente alcanza sus niveles de saturación rápidamente. Entonces el intercambio de gases es muy eficiente porque de una manera muy veloz entra el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. Ahora el asunto es que tenemos que tratar de mandar sangre a donde esté bien ventilado. Porque si no manda sangre a donde esté bien ventilado, va a haber problemas de acoplamiento entre la ventilación y la perfusión. Déjame ver si le explico esto porque está complicado, no les tenga caso decirlo. Me lo voy a brincar. No, lo voy a mostrar. Vamos a ver un bronquiolo en esta región. Y lo que vemos es que este bronquiolo tiene un montón de esa cosa amarilla que es moco. Una persona que tiene acumulación de moco dentro de las vías respiratorias. Entonces, ¿qué le pasa al transporte de oxígeno que entra a este alveolo? El alveolo que está después de aquí, pues tiene más baja presión de oxígeno. Entonces, lo que hace el cuerpo para no desperdiciar sangre es que causa vasoconstricciones arteriales y ya no manda tanta sangre a esos alveolos, porque son alveolos mal ventilados. En este caso, tenemos un alveolo que entra muy bien el aire, no tiene obstrucciones, y entonces su oxigenación es muy buena. Si la oxigenación es muy buena, lo que va a pasar es que el cuerpo va a mandar más sangre a esos alveolos, para que valga la pena mandar sangre.